Este criminal que ven en imágenes llegó a escupir y amenazar a una jueza, cometiendo un grave error. Él es Bryce Rhodes, un criminal que se hizo famoso por sus videos amenazando a los jueces, diciéndoles que ya sabía dónde vivían y que les esperaba lo peor. Y de cómo pasó de ser un rapero fallido rodeado de menores de edad, a un criminal con la mayor perversión que existe. Apoyado incluso, por una madre de 2 menores de edad. Esto es Suceso Criminal. Bryce Rhodes nació el 9 de agosto de 1990 en Louisville, Kentucky, Estados Unidos. No hay mucha información de su vida privada, pero era parte de un grupo donde había menores de edad. Según Bryce, era el macho más alfa del grupo y la selección natural lo puso como líder. Pero en realidad, era porque prácticamente todos eran menores de edad y era más fácil manipularlos. Rhodes, con 25 años de edad, se rodeaba con menores de edad de entre 13 a 17 años de edad. De hecho, Bryce era alguien con buena imagen para ellos. Siempre presumía su dinero, les compraba comida, ropa y los llevaba a todos lados en su auto. Pero también era una forma de persuadirlos para que hicieran el trabajo sucio por él. Bryce quería vivir la vida de pandillero estadounidense promedio. En la calle, con dinero y armas. A estos chicos también les parecía genial formar parte de dicha idea, pero eran niños, y no pensaban las consecuencias de sus actos. En 2016, Larry Ordway de 14 años, y Morris Gordon de 16 años, eran 2 hermanos muy jóvenes. Que fueron progresivamente al juntarse con Bryce, empeorando su aspecto y calidad de vida. La madre de estos 2 jóvenes, Mary Rain, era amiga de Bryce, e incluso hubo rumores de que tuvieron una relación amorosa. La madre permitía esta relación de sus 2 hijos con Bryce, porque éste pagaba el costo de vida de sus hijos y a su vez, sus hijos le regalaban regalos a ella con trabajo sucio que le ordenaba Bryce como tráfico de drogas o robos. Rain se involucraba en las fiestas que realizaba la pandilla. Incluso vestía a su hija de azul para mostrar lealtad a una pandilla. No cometía crímenes, pero le gustaba el estilo de vida de los pandilleros. Bryce le gustaba ser reconocido como pandillero, pero nunca se unió a una pandilla real. Sencillamente por tener miedo del mundo delictivo. Aunque despilfarraba dinero para que lo respetaran, seguía viviendo en la casa de su madre. Debido a que Bryce tenía problemas mentales y era muy inestable, que desde los 18 años dejó la medicación de su enfermedad mental. Un día, mientras su madre bajaba las compras del supermercado, Bryce la agarró del cuello y la golpeó en la cara. Su hermana llamó a la policía, pero no era la primera vez que sucedía algo similar. Pues, Bryce tenía múltiples cargos policiales por violencia doméstica. El 4 de mayo de 2016, Bryce escuchó en las calles que habían puesto precio a la cabeza de un hombre afroamericano de mediana edad. Él sabía más o menos dónde andaba ese hombre y, con la ayuda de los menores de edad y su pistola 9 milímetros, todos en un auto, planificaron buscarlo y asesinarlo para conseguir la recompensa. En el auto iban Morris Gordon, de 16 años conduciendo. Anuan Carer, de 15 años como pasajero. Larry Ordway de 14 años, como pasajero. Y Bryce con 25 años, como pasajero. Los chicos habían escuchado el plan y, aunque no les pareció algo grave, Bryce los convenció diciendo que ya lo había hecho antes. Así que fueron. Bryce se bajó del auto en la calle 41 y al ver al hombre que coincidía con su objetivo, le disparó, para luego huir rápidamente. Todo salió como lo planeó, pero había un problema. Se había equivocado de persona. Christopher Jones, el hombre al que Bryce le disparó, era un señor de 40 años que no tenía nada que ver con pandillas. Además, Bryce se percató que tanto Maurice como Larry habían quedado consternados por el asesinato cometido por Bryce. Esa reacción no le gustó nada a Bryce, por lo que planeó acabar con sus vidas. Con todo lo sucedido, Bryce entró en pánico. No tenía el dinero de la recompensa al equivocarse de objetivo y ahora la policía podía arrestarlo. El 21 de mayo de 2016, Bryce junto a Tyrone Coleman de 19 años, Anuan Carer de 15 años, y Jacory Taylor de 17 años, llevó a cabo su plan para silenciar para siempre a Larry,
y a Maurice, para que no le dijeran nada a la policía. Esa noche, Bryce, como solía hacer, llevó a Larry Ordway y Morris Gordon a su departamento. Encerró a Larry Ordway en un baño e hizo que Morris Gordon suplicara por su vida. Luego, los apuñaló y obligó a los otros muchachos de su pandilla a hacer lo mismo. Una vez muertos, metieron los cuerpos de Larry y Maurice en cajas y los llevaron cerca de una casa abandonada, donde intentaron quemarlos, además de limpiar la escena del crimen. Pero lo hicieron tan mal que la policía los encontró al día siguiente. Anouan Carrer confesó todo, lo que permitió resolver el caso. La policía acudió al sitio del crimen y mediante la luz ultravioleta, pudieron observar restos hemáticos que aún permanecían en el sitio del crimen. Esto, a pesar de que habían limpiado todo con cloro. Tras las investigaciones e interrogatorios, los implicados recibieron cada uno su respectiva sentencia. Corey Taylor recibió 10 años de prisión. Tyrone Coleman recibió 10 años de prisión, siendo este el que tuvo más participación en el crimen después de Bryce. Anouan Carrer recibió 10 años de prisión, liberado en 2019 por cooperar durante 3 años en prisión. Bryce, en cambio, tuvo un juicio caótico. Su primer abogado lo declaró inocente, pero luego lo abandonó al enterarse de que las víctimas eran nietos de una amiga. A lo que Bryce le respondió que cuando salga lo iba a visitar en un tono claro de amenaza. Durante sus audiencias Bryce amenazó a jueces, fiscales y reclusos. Durante una audiencia, Bryce escupió y amenazó a la jueza diciéndole que averiguaría dónde vivía y que la iba a matar. Es por ello que le obligaron a usar una mascarilla para evitar que escupiera nuevamente. Incluso, cuando vio que Mara Rain, la madre de los chicos asesinados, estaba en la audiencia, se volteó y la provocó tirándole besos, además haciendo gestos de que no le importaba lo que había hecho, lo cual hizo molestar a Mary. En la cárcel, intentó escapar en 2017 al cavar un agujero dentro de su celda, pero fue capturado. Además, amenazó con matar a reclusos y en el 2020 abofeteó a un enfermero. Por todo esto, se tuvo que retrasar su condena por su comportamiento explosivo. Se decidió su condena en marzo del 2024. Bryce Rhodes fue condenado a 3 cadenas perpetuas sin libertad condicional por el triple asesinato, por lo que pasará el resto de su vida en prisión. Muchas gracias por pasar por este video, da pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos. Activa la campana de notificaciones para que te avise de un nuevo episodio de Suceso Criminal.